Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 7 de febrero. Usted nos ve por Next Canal 21, nos escucha por KW Continente. Un día que empezamos, bueno, con la situación en Chile y el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera en un accidente aéreo. Todos, bueno, enviando nuestro más sentido pésame al pueblo chileno y a aquellos que seguimos de cerca el trabajo de este empresario político, 2 veces presidente de Chile. Un día también en el que, bueno, condenado a 27 años el palestino que asesinó a la joven en Chiriquí. Un día también en el que vamos a hablar de la gran problemática que vamos a encontrar aquellos que nos dirijamos a las tablas, a Pedací, a Pocrí, que es la falta de agua. ¿Cuáles son las medidas de contingencia que se van a realizar en estos lugares ante la llegada masiva de personas que ya pueden ver? Ya las tonadas están listas y ya las tunas dicen estar preparadas. Un día en el que el presidente Martinelli presenta, expresidente Martinelli presenta esta denuncia contra el presidente Cortizo y su vicepresidente Gabriel Carrizo. Bueno, decenas, 4, 8, 0 y 7. Hoy, sorteo de miércolito, en un día en el que pues no hubo consenso en la Argentina y estas leyes de desguace del Estado vuelven a la mesa de discusión. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Hoy miércoles 7 de febrero del 2024. Nunca se olvide de esa fecha, 7 de febrero, porque un día como este, en el año de 1974, nuestro estimado y apreciado canciller TAC firmó el acuerdo TAC-Kissinger, el inicio del proceso de negociación en serio que llevó a los tratados Torrijos-Carter. ¿De acuerdo? Fue un acto histórico que se dio en la República de Panamá. El Consejo de Seguridad. Pero arranca este miércoles y estamos en la semana de carnaval. Me estaba diciendo Fernando que si se acordaba de aquel verso de Sencilla de Rueda, que arrancaba algo así como que te acuerdas del carnaval que en el gallito bailé con tu gracia desde el principio hasta el final. Usted sabe que de Sencilla de Rueda, todo esto. Yo un día le pregunté a nuestro amigo Carlos Francisco Chamarín si él había escrito eso de él, porque siempre se dijo que él era el que. Entonces él me dijo, la verdad es que yo no lo escribí. Lo que yo hice, me dijo Carlos Francisco Chamarín, que en paz descanse, fue corregirle la métrica y darle más sentido. Pero no lo escribí. Casi como lo hubiera escrito, porque Carlos Francisco era un gran intelectual panameño. Bien. Piensen en carnaval. Va y diviértase, no tenga ningún temor a divertirse, es parte de la vida. Lo bailado, nadie se lo puede quitar. Así que mejor que pegue su bailadita, cuídese, no tome tanto, recuerde las medidas que le dimos, si va a tener sexo, hágalo con seguridad. Use sus preservativos, si no quiere dejar a una muchacha embarazada o la muchacha no quiere salir embarazada, haga que su compañero use su preservativo. No se deje arrastrar. Además de ser padre de familia, es una responsabilidad muy grande, Fernando. De manera que tómelo. Para los padres responsables. Y, incluso hasta los irresponsables, porque la irresponsabilidad de alguien lo paga alguien. Alguien paga el pato. Y es el hijo, fundamentalmente, esencialmente. Bien, hay cosas que usted debe saber un día como hoy, para que usted vaya y le sirva como aperitivos a lo que usted va a discutir. No hay nada que una buena discusión con gente inteligente, con un buen refrigerio motivador al frente. ¿No, Fernando? Fíjese lo que dije, con un buen tertuliano, alguien que no se ofusque por la diferencia de criterios. Fíjese, cosas importantes. Voy a comenzar por Chile, porque un gran latinoamericano ayer perdió la vida en un accidente de helicóptero, el expresidente Sebastián Piñera, un hombre demócrata, un hombre de centro derecha. Se recuerda las elecciones con Frei y él, que ganó Piñera. Él fue el hombre que le dio el torque político
del continuismo entre los socialistas y los demócratas cristianos para ganar él las elecciones y situar a Chile en el centro derecha. Arrancó el proceso, él fue presidente en el año 2010-2014 y el 2018-2022, dos periodos separados por un periodo en la que Bachelet estuvo en el medio, entre los dos. Él asume la conducción del gobierno chileno en medio de el terremoto, recuerda, de febrero del año 2010, que produjo el tsunami, y que Bachelet no supo manejar bien en su último mes de mandato. Le tocó al presidente Piñera encargarse de Chile. Un hombre bien preparado, un hombre rico, multimillonario, un hombre preparado en Harvard, un político, porque él había sido senador, conocía y quería Chile, un hombre de ideas conservadoras de derecha, pero un hombre democrático, respetaba el pensamiento de quien quiera que fuera, lo respetaba, pero hacía lo que creía y siempre pensó que no hay mejor sistema que el democrático y vivir en libertad. Él rescata a Chile de ese proceso, de lo que está ocurriendo, lo que ocurrió en el 2010, que fíjese usted, coincidentalmente se dan estos voraces incendios en Chile que han provocado tanta destrucción y que se asemeja a la situación que había en el 2010 cuando él asume en marzo el poder en Chile. Él asume el poder y recuerde que en ese mismo periodo se da algo que fue espectacular en el mundo, el rescate de los 30 y tantos mineros. 33 mineros que por la voluntad del presidente y movilizó todo su estado. Para rescatarlo, le rescataron a todos. Fue quizás aquel acto, Fernando, que nosotros seguimos por televisión día por día. Bueno, hay una película que se llama Los 33, exactamente. Y bueno, ese es Sebastián Piñera. Después pierde las elecciones, acepta su derrota y en el año 18 gana las elecciones. Y del 18 al 22 se encarga entonces de Chile en el manejo de la otro problema que es la pandemia. Recuerde lo que en Chile pasó. En el manejo de la pandemia, el presidente de Chile, logró conseguir las vacunas. Si algo usted recuerda de aquella época del gobierno de él, es que los indicadores macroeconómicos de Chile eran muy parecidos a los de Panamá. Exacto. Y Chile, nosotros le superamos en el año 18-19 y después en el 22 lo superamos en algunas de las mediciones nuestras macroeconómicas y financieras. Pero la gestión del presidente Piñera en el manejo de la pandemia fue excelente. Vacunas, etcétera. Muy parecido a lo que nosotros aquí en Panamá hicimos. Pero también en ese momento de su mandato se dan las grandes movilizaciones que salieron por un incidente. La subida del metro. De la subida de unos centavos del metro. Que pusieron a prueba el carácter democrático del presidente. No vaciló en tener que usar los recursos del Estado para poner orden. Y cuando perdió las elecciones, las fuerzas de gobierno, no tuvo ningún empacho en entregar el poder a Gabriel Boric, el actual presidente de Chile. Debo decir con toda claridad que me gustaron las palabras del presidente Gabriel Boric. Es un Boric diferente, reconociéndole el talante democrático y de libertad del presidente, expresidente Piñera. Unas palabras muy sentidas, muy firmes, reconociendo incluso que había hablado con Lagos, que había hablado con Bachelet, que había hablado con Frey, que había hablado con expresidentes vivos, para que fueran, y le dio 3 días de duelo nacional por la muerte de Piñera. ¿Cómo ocurrió este accidente? Recuerda que el presidente Piñera manejaba helicóptero, le encantaba manejar helicóptero. Y va a un almuerzo en un área del sur de Chile. En ese almuerzo, saliendo del almuerzo, a los minutos, el helicóptero se viene contra un lago, en el lago Tranco, en el sur de Chile. Él no se logra desprender de su correa de seguridad, cae y el helicóptero se hunde a 40 metros. Los otros 3 que iban con él venían de un almuerzo ya. Él queda abajo y muere. Y los carabineros, los buzos,
lo rescatan Ya cadáver. del cadáver a los 40 metros de profundidad. Están en los análisis normales que se hacen para este tipo de acciones y de no encontrarse nada se entregará a su familia, que hoy llora junto a Chile la pérdida de un gran latinoamericano. Hoy sabemos la magnitud. Usted se imagina, don Fernando, estimados televidentes y radioescuchas, la diferencia entre un Sebastián Piñera acosado por todo lo que estaba pasando. Él ayuda a la transición de Boric. Sí. No solamente ayuda, sino que reconoce la derrota de las fuerzas de gobierno. Que no es lo mismo que hace, por ejemplo, un Maduro, que no es demócrata. Que lo que está haciendo es cómo obstaculiza, sabiendo que si hay elecciones, él va a perder con Corina Machado. Esa es la diferencia. Ese es el latinoamericano que perdimos. Y eso le da mayor valor a lo que haga Chile ahora y lo que haga el mundo y lo que está pasando en nuestra región. Esa es una cosa que usted debe saber y poder entender la importancia. No importa qué ideología usted tenga, sino la importancia de que usted cree en la democracia y la libertad. Sin libertad no hay democracia, Fernando. Eso no pasa ni en Venezuela, ni pasa ni en Cuba, ni pasa en Nicaragua. No hay libertad. Esa es la verdad. Y sin libertad no hay desarrollo. Piñera decía que cuando usted quiere saber qué eran las cosas que ve que hacer, uno tiene que mirar los países que las han hecho bien. Sí, Y dice, dígame un solo país que ha usado el modelo socialista o socialista del siglo XXI, le ha ido bien. no hay ninguno. Al único país que le ha ido relativamente bien es a China, utilizando un modelo capitalista de producción, que al irlo desmontando poco a poco está teniendo problemas. Pero el resto, Corea del Norte, Rusia, los países de América Latina que han ensayado el socialismo del siglo XXI, son un fracaso absoluto. Bien. La segunda cosa que ustedes saber es que la democracia no solamente está acosada aquí y allá. No. Miren lo que pasó ayer en los Estados Unidos. Dos cosas importantes. Los dirigentes del Partido Republicano en la Cámara de Representantes siguen dando traspiés. Ayer intentaron llevaron al Pleno la votación para ver si jugaban a Mayorkas, el secretario Alejandro Mayorkas, el secretario de Seguridad. Y entonces perdieron la votación. 214 a favor y 216 en contra. 16 en contra. 3 republicanos votaron contra. Uno cuando llega este señor Mike Johnson ha demostrado una impericia, una incapacidad de crasa de cómo va a llevar el Pleno. Algo en la que si usted no está seguro que va a ganar. Claro. Esta era la segunda vez que se lleva a un ministro, desde hace 150 años. Le dije, el secretario de guerra de Grant, Ulises Grant, un gobierno corrupto, Fernando. Fernando le puede hablar con mucho más propiedad que yo de todo esto. Pero en este proceso, los republicanos pierden. Y después dicen, pero entonces no pasan la ley de presupuesto, que es lo que está en la discusión, y tampoco pasan la ayuda a Israel ni a Ucrania. Miren qué lío están metidos. Pero no solamente eso, sino que simultáneamente a eso que está ocurriendo, la Corte de Apelaciones de Nueva York decidió, en el caso que presentó Trump sobre su inmunidad como presidente para el juicio del 6 de lo que pasó el 6 de enero del 2020, la Corte, en una forma categórica de 3 jueces, en contra, 0 a favor, dijeron que el presidente no tenía inmunidad. Y al no tener inmunidad, entonces es responsable penalmente por lo que se le acusa. Si es que el juicio logra probar que es culpable de eso. Porque lo que está en apelación es, Trump dijo que él apelará a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia tendrá ahora un gran problema porque las cortes de más bajo rango han determinado. Recuerde que en la Corte Suprema de Justicia hay 6 conservadores contra 3 liberales. Pero está en juego el problema constitucional. Entonces no sabemos exactamente qué va a pasar. Lo que sí le puedo decir es que todos estos procesos ponen en tensión la democracia, el problema migratorio, el problema de la ayuda a Ucrania, el problema de Israel. Esa es la segunda cosa. La tercera cosa que debe usted saber, ¿y por qué a los panameños nos interesa saber eso?
Porque nosotros somos un estrecho marítimo, no se olvide. Todo el carnaval que bailemos, y baile, yo soy de lo que le recomiendo que baile, goce, diviértase sanamente, pero diviértase, ¿ah? Vienen días complicados. A nosotros nos interesa lo que está pasando en el Mediano Oriente. ¿Por qué? Porque está poniendo presión en el canal de Suez. Y esa presión pone en primer plano los canales artificiales, entre ellos el nuestro. Porque se está produciendo un atraso. Si nosotros continuamos con el nivel de paso que hay en el canal, en el año 24, más de 4.000 viajes no se podrían haber hecho por el canal de Panamá. 4.000, 5.000, depende. Entonces hay una tensión en el mundo. Y fíjense lo que está pasando. La guerra de Israel contra Hamas ha tenido unas consecuencias internacionales extraordinarias. Fíjense, Arabia Saudita, en un comunicado inusual, ayer manifestó que no habría relaciones diplomáticas con Israel si Israel antes no se compromete a la creación del Estado palestino en forma simultánea. Arabia Saudita, donde se encuentra una de las principales riquezas de petróleo. Arabia Saudita es un aliado de los Estados Unidos, gran parte de su armamento es de última generación de los Estados Unidos. Y hoy el secretario de Estado se encuentra en Egipto. Blinken, de los Estados Unidos, se encuentra hablando con Al-Sisi, el presidente de Egipto, porque Egipto ha planteado que si Israel pretende meter esto al Sinaí, los palestinos, entonces romperá relaciones diplomáticas con Israel. La suerte de los palestinos, o sea, no hay país musulmán, Fernando, que pueda pensar ahora que puede alejarse de la causa palestina. Sin consecuencias. Sin consecuencias. Entonces estamos en una región... que la brutalidad ha sido muy grande, excesiva. Hay más cerca de 30.000 muertos Y 60.000 heridos. Y además de eso, el gran ganador hasta ahora de esta guerra ha sido el poder de Irán, que nos hemos dado cuenta de lo extendido que está en Jordania, en el Líbano, en el Yemen, en Irak, en Siria. Las guerrillas que están allí son iraníes. La mayoría son chiitas, pero hay sunitas. Porque los Hamas son sunitas. Sí. Entonces, esta situación pone a Irán como uno de los grandes ganadores de esta guerra, de esta impronta, que ha logrado en esta guerra voltear lo avanzado por Israel en materia de relaciones internacionales. Y ha puesto al mundo árabe y al mundo en general en una situación grave, incluyendo en los Estados Unidos. Entonces es una situación compleja, porque simultáneamente a eso se está desarrollando la guerra de Ucrania, en donde los ucranianos con armas mucho más especiales y con el apoyo. Ayer estaba Borrell, el secretario de Relaciones Exteriores de la ONU en Kiev. Y en ese momento que él estaba ahí, los rusos decidieron bombardear. Entonces Putin, que además va a correr ahora en marzo. Ya validado ayer por el Tribunal Electoral. Y además invalidaron al otro. Va a correr solo. ¿Contra quién va a correr? Contra el aire. Entonces, esta situación, nosotros los panameños tenemos que mirarla. Porque todo lo que está pasando en el mundo le da a lo que el presidente del Banco Federal llama el factor de la geopolítica influyendo en la economía. Y nosotros los panameños tenemos uno de los pasos más importantes. No importa lo que digan los otros presidentes, ellos querrán hacer canales. Nosotros tenemos el paso. El más cercano, 80 kilómetros. Del este a oeste de la costa norteamericana. Si usted mira no hay otro paso más estrecho, menos costoso que el nuestro. Ahora, eso no quiere decir que eso está garantizado. No, nosotros tenemos un grave problema que resolver en Panamá para el quinquenio que viene, que es el agua. No solamente el agua para cruzar en el canal, sino el agua de beber. Si no, usted va a Herrera y Los Santos. Cuando usted va a las tablas, cuando se acaba el carnaval, que se acaba las mojaderas, se acaba a las 11:30, 12, porque no hay agua. Vaya a Chitré. Porque en Chitré sí tenemos mojadera. Y comienzan a la 1. Y terminan cuando el último se vaya. Es lo mejor. Entonces nosotros
recibimos a los santeños que vienen a hacer, a los santeños en general, ¿ah? Y los recibimos con los brazos abiertos, sobre todo las santeñas, que son muy hermosas. Entonces, el agua es un factor fundamental y el mundo, atrapado en todo esto, se acerca a una conflagración. En el Mediano Oriente ya es regional. Las políticas han aislado a Israel, al gobierno de Netanyahu, no a Israel. ¿Qué pasó con los rehenes? No sabemos, ahora dicen que están todos muertos, no sabemos. Porque la primera cosa que muere en una guerra es la verdad. Es la verdad. En América Latina, nosotros nos enfrentamos a lo que está pasando en México. Todo esto que pasó anoche en el Senado tiene influencia en México y lo que tiene influencia en México tiene influencia en América Latina. ¿Por qué? Porque la migración para en la frontera mexicana. Y en la migración que pasa por nuestro país, el crimen organizado, que es responsable de esta migración, lucra ilegalmente del hambre y la miseria y el dolor de estos migrantes y les cobra por donde pasen, bien sea por Panamá, bien sea por Colombia. Y ahí es donde está una de las grandes implicaciones del crimen organizado en nuestra área. Y no está lejos. No. Está en Venezuela, está en Colombia. Entonces, hay presión de los Estados Unidos para que Petro se pronuncie y utilice su influencia con Maduro, que quiere producir un calendario electoral este fin de semana. No porque nosotros estamos en carnaval, a él le importa tres bledos si nosotros estamos en carnaval. Es porque él quiere hacer estas elecciones antes de abril. Porque él sabe que el tiempo conspira contra él. Y a ellos no le importa que el pueblo pase hambre, no. A él lo que le importa es mantener el poder, porque ellos saben lo que han hecho. Nadie sabe más todas las maldades y todas las cosas malas que ha logrado que el gobierno de Maduro y toda la estructura de poder esa. Por eso usted ve al psiquiatra tan alborotado últimamente. Usted no lo ve que él no puede hablar en forma sosegada. No, él tiene que gritar, igual que Maduro, que ayer estaba dando una explicación que él no dijo lo que dijo, entonces dijo que él lo que había dicho es que gane o pierda, el pueblo de Venezuela iba a vencer. No. Él lo dijo. O que van a ganar las buenas o las malas. Entonces lo va explicando y dice que él no quiso decir lo que dijo, pero eso fue lo que dijo. En el marco de todo esto, México se encuentra atrapado en las grandes acusaciones que están surgiendo de los Estados Unidos, no del gobierno, sino de los periodistas, que López Obrador no entiende la libertad que tienen los periodistas. Oiga, los periodistas tumbaron a Nixon, ¿o no? Sí. ¿Usted no se acuerda de Watergate, señor presidente de México? Y nadie le dio la orden. El FBI estaba trabajando a favor del gobierno y contra el FBI. El Washington Post llevó los estudios con Woodward y Bernstein, uno de los grandes análisis del periodismo, contra el presidente. Y lo obligaron a renunciar. No lo obligaron. Los hechos produjeron la renuncia del presidente Nixon. Entonces el presidente le está diciendo, el de México, al presidente de los Estados Unidos, que controle a los periodistas. Pero hay periodistas mexicanas. Hay una Perita Hernández que está produciendo desde hace tiempo investigaciones sobre el entramado entre el gobierno y el cartel de Sinaloa. Todas estas cosas nos llevan entonces a las elecciones que se hicieron en El Salvador, que están en lo que se llama un perfecto caos. No con respecto al resultado presidencial, sino con respecto a la Cámara de Diputados. Bukele dijo que habían sacado 58 de 60, no sé qué. Sí. Pero lo cierto es que solo se ha contado el 5%, porque falló el sistema. Ojo, Tribunal Electoral de Panamá. Que dice que es vulnerable su sistema. Y hoy hay un caos en la distribución de las curules y en la distribución de los alcaldes. Pero ya Bukele cantó el juego. Es decir, el presidente, candidato a presidente y el presidente electo, violó la ley. Pero él es inmune. Eso no lo puede hacer. Sí. Entonces, préstele atención a esto, préstele atención, porque nosotros en Panamá vamos a una semana de carnaval. Entonces, vamos a pedir una tregua a los dirigentes políticos
y dejen que los panameños hagan de la fiesta nacional su fiesta. Quédalo tranquilo. Siga trabajando, pero no le amarguen la vida a los panameños. Algunos que pueden entender lo que está ocurriendo y saben la dinámica de lo que está ocurriendo, no le preste atención a las encuestas estas que están saliendo por ahí. Observe esta última encuesta. Se lo voy a decir antes de ir a la nacional. La encuesta que publica el periódico La Prensa fue realizada para poder hacerla pública el lunes o martes, que lo hicieron, en la semana anterior, en la que la dinámica política era una. Con la decisión de la Corte del viernes, la dinámica política cambió. Entonces, ¿cómo puede esta encuesta hacer expresión de lo que está ocurriendo? ¿Cómo yo puedo sacar conclusiones? Dos, no tenemos una ficha técnica de cómo se hizo la encuesta. Entonces, cuando usted no tiene ficha técnica de la encuesta, usted no tiene idea de cuáles son las preguntas que se trataba de determinar. Este horse racing que presentan ellos no tiene ningún sentido. Hoy publican en grandes páginas, 73% del pueblo panameño quiere cambiar los diputados. Yo creo que la prensa es la que quiere cambiar eso. Yo creo que los electores panameños decidirán eso el 5 de mayo. Lo que yo sí le puedo asegurar es que la mayoría de los diputados de la Asamblea vendrán de los grandes partidos. Le puedo asegurar. No tengo que hacer ninguna encuesta. Pero esta encuesta es más lo que piensan los que dirán en ese medio que lo que piensa el electorado. No importa dónde lo estén pensando, qué tragos se tomaron. No. Entonces yo les pido que cuando miren una encuesta, lo primero que se fijen es en la ficha técnica. Cómo se hizo la encuesta, qué preguntas se hicieron, cuál es la población que midieron, cuándo lo midieron, quién lo midió, qué experiencia tiene la empresa que lo hizo, cuál es la dinámica, porque al final lo que queremos saber. Pero el Tribunal 5 de Electoral mayo, lo que reconoce la ficha técnica esa. Sí, pero la ficha técnica de ahí es la que no concuerda con lo que está ocurriendo. Sí. Entonces, estas decisiones que usted está mirando ahora estaban programadas. Usted me va a decir a mí que el país es el mismo del viernes del punto de vista electoral. Sí. Entonces, esta dinámica cambió. El problema de nosotros ahora mismo es que esto está ocurriendo en el mundo. Gente interesada en dominar la agenda noticiosa a toda costa, no importa lo que tengan que hacer. El precio que paga entonces es la democracia, que está acechada en el mundo. Y entonces hay que ser cuidadosos. Por eso nosotros, nuestra recomendación de hoy miércoles es tranquilo. Vaya y disfrute sus carnavales, juegue bien. Nosotros los necesitamos a todos vivos. Y preocupémonos por el proceso electoral, a la vuelta. Y a la vuelta le vamos a hablar un poco más sobre PAN. Así es.